Hace 2 siglos, el Istmo decide romper con el yugo español. Panamá se une al proyecto bolivariano. ¿Qué relevancia tiene la independencia en el ser panameño? Es hora de sumergirse en 1821. Finalmente el Istmo alcanza los 200 años de independencia, se cumple el bicentenario y después de la celebración queda la reflexión. En 1821 hemos abordado los hechos de la independencia desde el punto de vista histórico. Es momento de llegar al final. Este es el último programa de la temporada y lo hacemos desde aquí, desde el atrio de la sede central del Tribunal Electoral, la Casa de la Democracia. ¿Qué tal si repasamos un poco lo que hemos conversado en estos 7 capítulos y además hablamos sobre el futuro? Adelante. La independencia de Panamá de España es importante porque marca el fin de un periodo e el inicio de otro, con todas sus implicaciones y sus complejidades. Y el proceso de independencia de Panamá es un proceso complejísimo. Es un proceso complejo que dura desde 1808 y que culmina en 1821. Empieza con la descomposición del Imperio Español. Porque independientemente de que fuésemos de la corona española, luego brevemente independientes, luego unidos a Colombia y luego independientes, sí había una articulación en el discurso de ismeño. Yo soy ismeño del Istmo de Panamá. El Gold Rush californiano, la valorización del Istmo, el ferrocarril, toda esa fascinante historia, los intentos del canal francés y todo lo que ocurre luego. Finalmente, la propia independencia de Panamá, ya en el siglo XX de Colombia. Todo eso hay que verlo a partir de lo que se preserva en 1821 como un modelo, bueno, pues que no pasa por estos heroísmos militaristas que desde Napoleón en adelante se imponen desgraciadamente en tantos lugares del continente. Es que las conmemoraciones deben ser siempre aprovechadas para hacer un alto, ¿no? Y reflexionar sobre lo que se está conmemorando. Y cada generación que le toca, ¿no?, esa conmemoración debe reflexionar sobre el legado que va a dejar, ¿no?, y la huella que va a transmitir para el futuro, para que se diga, eso fue lo que hicimos en esa ocasión. En el Istmo era por amor al rey o del bonito discurso, sino que iba plagada de peticiones de favores y de libertades, obviamente que en la metrópoli poco tomaron en cuenta o a medias. Por ejemplo, solo lograron que el virrey en 1808... Hace 200 años, nuestros antepasados tomaron la decisión de separarse del dominio de la monarquía de los Borbones españoles y decidieron crear una república popular representativa con división tripartita del poder, con legislativo de 2 cámaras y crear una nación de ciudadanos. Ese proyecto que ellos decidieron hace 200 años se mantiene vigente hasta el día de hoy. Todavía queremos ser naciones entendidas como la universalidad de los ciudadanos, bajo gobiernos populares y representativos. Es decir, nosotros somos los herederos de decisiones que tomaron hace 200 años. Así es, y yo no sé cómo en los últimos años se ha ignorado a estos personajes para darle mayor relevancia a una joven de cuya existencia no hay ninguna evidencia documental. No se ha destacado esto, sobre todo el interior, no se ha destacado la participación del interior. Y yo pienso que el interior fue la semilla que germinó y que dio inicio a la independencia de Panamá, porque la presión que hizo Gómez Miró y Segundo Villarreal, la independencia de la Villa de los Santos, la independencia de Natá, y los demás pueblos del interior presionaron a Panamá para que finalmente se independizara. Sin 10 no hay 28 y sin 28 no hay 10, ¿verdad? Es importante tenerlo presente porque son 2 expresiones de un mismo proceso de independencia. Uno que nace en las áreas interioranas con un modelo de tipo agropecuario y otro que nace en las áreas transísmicas con un modelo básicamente
de tipo comercial. Eso es importante tenerlo presente para comprender la naturaleza del grito del 10, que se diferencia un poco de la naturaleza del grupo del 28 de noviembre de 1821. Pero yo creo que ya estaba el ambiente preparado por estas proclamas que estaba distribuyendo en Natá, este hombre fogoso, extraordinario, me parece interesantísimo. Francisco Gómez Miró es un personaje muy importante en los sucesos de 1821 porque él también tenía vínculos con la Villa de los Santos, con el señor Segundo Villarreal. Sí, parece que ellos eran miembros de unas milicias y los vinculaba el aspecto militar. Segundo Villarreal. Él era capitán de milicias, era un hombre ya de edad madura, 40 y tantos, 50 tantos años, y gozaba de enorme respeto. Es que para los pueblos del interior, gente pues humilde, sencilla, era importante, y todavía sigue siendo así, contar con una figura señera, una figura respetada, al que todo el mundo quisiera seguir. Y él que reunía esas características, esas cualidades. Era además muy conocido. De modo que todos los pueblos se sumaron al movimiento iniciado de los Santos al saber que él estaba a la cabeza. Eso es curioso porque lo dicen en todos los documentos, llama la atención. Segundo Villarreal era el patriarca, todo el mundo lo reconocía. Gómez Miró era el hombre fogoso, el orador, el hombre de acción, como tú decías, y el otro era el hombre calmado. Considero que Gómez Miró fue una figura decisiva en la consolidación del grito. Por supuesto que ahí participaron todos, pues la gente del pueblo, pero siempre hay una figura que dirigen, ¿no? que aceleran las cosas, que provocan el desenlace final. Y esta es una figura clave, ¿no? Entonces, las construcciones de los estados y de las patrias, o sea, las nacionalidades, son constantes. Independientemente de con quién tú te alíes, dentro del territorio se argumenta en mayor o menor medida ese sentimiento nacional. O sea, muchos teóricos dicen de que eso no ha permitido, de que nos hayamos unido a Colombia y luego la presencia de los estadounidenses no ha permitido la construcción de una conciencia nacional y de un ciudadano, de un panameño. Yo siento, y es la opinión de muchos historiadores, que eso no es tan así. Que sí se ha construido y que nos hayamos unido a Colombia no afectó totalmente esa posición. Yo creo que 200 años después, no solamente hay que recordar los acontecimientos históricos, creo que lo que nos queda a los panameños es repensar la nación, repensar la patria, ver en qué quedaron esos postulados de esos gritos del 10 de noviembre de 1821, del 28 de noviembre también. ¿Cuál es la nación que nosotros queremos? ¿Qué hemos hecho en 200 años? ¿Qué hemos hecho en 200 años? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué nos falta por llegar a un país lleno de riquezas para que esta riqueza llegue a todos los sectores? ¿Cómo hacemos para que Panamá se inserte plenamente dentro de la modernidad en todos los sentidos, ¿no? Que sea acceso para la educación, para la salud, para la justicia, para todos. Yo pienso que es bueno reflexionar sobre esto y inspirarse en lo que hicieron aquellos hombres de bueno para darnos un país mucho independiente. Es que las conmemoraciones deben ser siempre aprovechadas para hacer un alto, ¿no? Y reflexionar sobre lo que se está conmemorando. Y cada generación que le toca, ¿no?, esa conmemoración debe reflexionar sobre el legado que va a dejar, ¿no?, y la huella que va a transmitir para el futuro, para que se diga, eso fue lo que hicimos en esa ocasión. Durante toda la temporada, los amigos de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero nos han acompañado con recomendaciones de libros de Panamá, su historia. Es momento de 2 sugerencias más en Bibliografía del Bicentenario. Adelante. Mi nombre es Ana Yancy Arosemena, jefa del Departamento de Adquisiciones y Agencia Panameña del ISBN, de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. Bueno, yo les voy a hablar hoy de la obra A 150 años de la independencia de Panamá de España, de 1821 a 1971, del autor Rubén Darío Carles, que es una obra histórica. Bueno, yo recomiendo esta obra porque en esta obra se presentan muchas biografías de los próceres de la independencia de Panamá de España. Es una obra que puede servir de referencia a los investigadores y a usuarios amantes de la historia. Bueno, el libro está disponible aquí en la Biblioteca Nacional en la Sala Panameña
en las bibliotecas públicas de La Chorrera, Guararé, San Miguelito, David, Santiago y Penonomé. Mario García Huxon, coordinador del Centro Audiovisual de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero Reyes. Hoy quiero comentarles sobre la obra El 28 de noviembre de 1821 de Jorge Can Ríos. Es importante en estos momentos dialogar sobre obras representativas que expliquen una parte de la historia de Panamá. El 28 de noviembre de 1821 de Jorge Can Ríos son miradas al hecho de la independencia de Panamá de España y es una obra sencilla pero de una gran profundidad. Obra de carácter histórico enfocada dentro de la modalidad ensayística. Es importante destacar que en la década de los años 70 surge una nueva generación preocupada por temas de carácter histórico, literario, sociológico, y que es una generación que algunos son egresados de la Universidad de Panamá, otros de universidades europeas y de la Universidad Santa María la Antigua. Para la rama de la historia, pues Jorge Can Ríos, Celestino Andrés Araúz y Rolando Hernández son 3 egresados de la Universidad de Panamá que sienten preocupación sobre temas de carácter históricos. Alfredo Figueroa Navarro, que mezclará la parte sociológica con la histórica y también trabajos de tipo literario, pero también usando herramientas históricas, las tenemos en el caso del sociólogo Raúl Leis. Es una generación que va a brindar nuevas perspectivas sobre la cultura panameña. Esta obra se encuentra disponible en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero Reyes, también en la Biblioteca Omar Torrijos, en San Miguelito, la Biblioteca Santiago Aguinzola de Chiriquí, en David, y la Biblioteca Hortensio de Icaza en La Chorrera. ¿Cuál es la importancia de conmemorar el Bicentenario? ¿Por qué la independencia es importante hoy? De eso hablamos en La Historia detrás de la historia. Adelante. El 28 de noviembre de 1821, Panamá se independiza de España e inmediatamente se une a Colombia. Visto así, de manera tan simple, es como pasar un objeto de una mano a la otra. Sin embargo, el abandonar la corona y adherirse al proyecto bolivariano tuvo en el medio muchas más implicaciones de las que se cree. La independencia de Panamá de España es importante porque significa una nueva época, una nueva era. Marca el fin de un periodo e el inicio de otro. Eso significa cambio, transformación de la forma de pensar y de ver el mundo y sobre todo los procesos sociales y políticos en aquel momento. Mucho antes de que se hablara de un revolcón para Panamá, el Istmo ya había tenido uno en 1821. Muere el orden colonial en el aspecto administrativo. Los panameños, el ismeño, como se hacían llamar, el Istmo de Panamá, tiene esa oportunidad de administrarse por primera vez. Era un clamor no solo de las élites que tenían el poder en el Istmo, sino de todas sus gentes, de participar no solo en el cabildo, que era el único órgano donde ellos podían participar bajo el dominio español, sino de administrar toda la estructura, ¿verdad?, de su propio gobierno. Eso es muy importante decirlo porque logran empoderarse. La movilización en la pirámide social, por un lado, los criollos tienen un proceso de ascenso hacia los puestos directivos. Esas castas que se le llamaban buscan la manera de insertarse en este nuevo orden y tratar de visibilizarse o de participar para velar por sus intereses y los de sus familias. Noviembre de 1821 representó para unos la oportunidad de hacerse de más y para otros el resto de mantener lo que ya tenían. Suena familiar, ¿verdad? Pero esos son otros temas.
Algunos aún se cuestionan por qué Panamá tuvo que esperar hasta 1903 para nacer como república y no lo hizo en 1821. Bueno, la gente se divorcia y luego se casa otra vez, ¿no? Pero eso también son otros temas. La realidad es que en esa época lo común era la conformación de grandes bloques de naciones. A veces la gente se casa por necesidad y no tanto por amor. Nadie se opuso categóricamente o de una manera violenta y disturbio a la unión a Colombia, porque en la época se manejaban esas argumentaciones referente a crear un gran Estado nacional, ¿verdad?, en la América. Para 1821, unirse voluntaria a Colombia garantizaba la estabilidad económica y la estabilidad social para evitar nuevamente pues, que los intentos de reconquista de la potencia imperialista, porque en ese momento ya estaba en decaimiento. España ya no era la potencia de antes. Había otras naciones dominantes que querían aprovechar la debilidad española. Para protegernos de la impronta de otras potencias, caso de Inglaterra y de Francia. Entonces era común aglutinarse en algún tipo de organización estatal, ¿verdad?, que defendiese a los jóvenes proyectos nacionales de la amenaza de estas potencias y sobre todo del vecino del norte de los Estados Unidos, que trataba de meterse, y no disimuladamente, sino con todos los hierros en nuestras jóvenes repúblicas. A veces la gente se casa por conveniencia. Sin embargo, en otros casos es más rentable mantener un matrimonio, aunque no haya amor. Al parecer, ese fue el caso del Istmo de Panamá. Nosotros como país, como istmo en aquel momento, fuimos muy leales a la corona. Todavía cuando Napoleón invade España, quienes le proporcionaban recursos y le enviaban todo tipo de apoyo moral y logístico, era desde Panamá. Aunque buena parte de los procesos independentistas latinoamericanos se forjaron en 1810, Panamá se mantiene fiel a la corona y no se monta en esa ola hasta 11 años después. Uno de los últimos territorios en buscar su propio camino, lo de la noble y leal ciudad de Panamá, fue más que un título. La noble y leal ciudad de Panamá, parece que eso nos marca a nosotros realmente claro, porque nosotros como istmo, pues somos el espacio histórico que representa la primera ciudad colonial en el Pacífico americano. Por lo tanto, desde Panamá se libra todo el proceso de colonización y conquista del resto del continente. Inclusive hay un elemento mucho más profundo que todavía pesa en nuestros días, es la entrada del cristianismo. El cristianismo entra por Santa María la Antigua del Darién para el resto del continente y se convierte pues en la herramienta por antonomasia ideológica y política del Imperio Español. Si bien es cierto que se promete frente al altar, el amor no siempre soporta la adversidad. La cosa cambió posteriormente cuando sale Napoleón y se cambian ciertas reglas del juego y entonces los intereses comienzan a confundirse. Dice, bueno, el camino es la ruptura con la hegemonía colonial española. Nosotros nos mantenemos fieles a la corona y dándole pláceres, ganando favores, tributando a la metrópoli hasta bien entrado 1817-16, porque en el momento nos benefició la coyuntura. La independencia de Panamá de España es más que una transición. Es el hecho que cimienta las bases del Estado panameño actual. Pues sí, yo no lo elucubro de manera subjetiva individual. Es lo que nuestros grandes maestros nos han tratado de enseñar a través de la evidencia y la investigación, sobre todo el doctor Alfredo Castillero Calvo. Insiste en que nosotros no somos una improvisación de un 1903, 3 de noviembre que se nos ocurrió. No, esto es una evolución de centurias, de experiencias, cada una de acuerdo a las circunstancias de la época, que nos hacen a nosotros entonces rescatar cada experiencia de esas como parte de lo que hoy somos. La cultura nunca se deja de construir. Todo lo que el hombre hace es cultura. Esos son conceptos antropológicos. Entonces, así mismo es la nación y la patria.
Entonces, cuando hablamos del Estado, sí, porque ese cambio de la administración colonial, aunque fuesen unido a Colombia, no importa, permite al ismeño, cuando digo ismeño, al panameño de esa época, la oportunidad de articular su propia administración y su propio discurso político, social e ideológico. Durante toda la temporada, el profesor Julio César Pérez nos ha hablado de qué es la nación, qué es el país. Es momento de una última lección en conceptos del Bicentenario. Hola, bienvenidos nuevamente a otra entrega de Conceptos del Bicentenario. Soy el profesor Julio César Pérez y hoy vamos a estudiar o entender el concepto de Estado. Bien, en primer lugar, el Estado es un concepto básico que todos los días lo escuchamos en las noticias, lo comentamos a diario entre nuestros grupos de amigos, nuestros familiares. Pero en sí, ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado se divide principalmente en 4 grandes elementos. El primero de todos es la población. Como estamos hablando de ciencias sociales, sin gente, pues no hay ciencias sociales. Territorio, importante, porque si no tenemos un territorio, no puede haber un Estado nómada. Un Estado no se puede trasladar, digamos, de un sitio a otro. Tiene que estar siempre fijo en un mismo lugar. La extensión del territorio no importa. Pueden haber estados tan grandes como China o Rusia, o estados tan chiquitos como el Vaticano, que 44 metros cuadrados es la superficie total que tienen. Un elemento fundamental es el gobierno. ¿Y qué forma de gobierno? Pues cualquier forma de gobierno. Desde una forma de gobierno democrática hasta una forma de gobierno monárquica. La democracia es el gobierno del pueblo y la monarquía es donde existen o existían los reyes. Por último, el cuarto elemento fundamental del Estado es la soberanía. Esto es lo que lo identifica casi que de cualquier otro concepto que se le parezca como la nación o el país. Entonces repasemos uno por uno. La población. Es importante saber que no hay un número mínimo ni máximo de habitantes que van a conformar un Estado. Basta con que uno pueda diferenciar a los gobernantes de los gobernados. Es decir, una familia, por más que tenga un territorio más o menos establecido, nunca va a ser un Estado, porque la población es muy chiquita. El territorio, como ya mencionamos, tiene que ser fijo, no puede existir estados nómadas y su extensión pues tampoco es que importa mucho para que sea constituido un Estado o la extensión del mismo. La forma de gobierno, la que la población de manera soberana decida. Aquí no interesa si es democracia, si es votación popular, si es monarquía, que existan reyes o si es una aristocracia, que la aristocracia es el gobierno de unos poquitos y la soberanía, que es la independencia de cualquier otro. Por ejemplo, un Estado no debe o no debiese acatar las órdenes de ningún otro Estado o de ningún organismo internacional. Él mismo debiera ser dueño de sus destinos y decidir qué leyes hacer, qué leyes no hacer. El Estado también se puede dividir, o hay otra subdivisión, cuando hablamos, digamos, de estados federales. Panamá tuvo un periodo en que fue un estado federal y fue en ese periodo comprendido en el periodo de unión o de anexión a Colombia, o a la Gran Colombia, o a Nueva Granada. Durante ese periodo, durante el cual Panamá no tuvo soberanía y por tanto no era un estado, nos constituimos en un estado federal. Bien, ¿qué es un estado federal? Digamos que estos recuadros son provincias. Este cuadro, el grande, es el estado. En un estado federal a estas provincias se les llamará estado. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener una autonomía bastante grande. Como por ejemplo, cada uno de ellos tendría su propia asamblea de diputados. Cada uno de ellos elegiría a sus representantes que harían leyes que solo tendrían vigencia en este cuadrito o en esta provincia. Pero también existiría una asamblea nacional que sería aquella que los gobernaría a todos. Digamos, las leyes que se expidiesen de aquí, en ese estado federal, en esa asamblea nacional, lo tendrían que acatar todos los estados, pero estas pequeñas asambleas
que habrían en cada una de estas provincias, que se llaman estado, pues podrían legislar sin vulnerar la Constitución nacional, que sería la que los gobierna a todos. Además de eso, ciertas reglas presupuestarias o de dinero le darían, digamos, autonomía funcional a cada una de ellas. Entonces, no hay que confundir, por un lado, el Estado, que son aquellas poblaciones que tienen un territorio definido, como Panamá, Colombia, los países en Europa como España, Inglaterra, de esos mismos países, como por ejemplo España, que mencioné, que es un Estado, o Estados Unidos, que es un Estado, pero que es en sí un Estado federal, dado que sus provincias, que se llaman Estado, tienen más autonomía que las provincias que conocemos en Panamá hoy en día. Esto fue la definición de Estado en Conceptos del Bicentenario. Yo soy el profesor Julio César Pérez. Y con esto culminamos 1821. Así termina nuestra temporada. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos a lo largo de estos 8 capítulos para hablar de la independencia del Istmo de Panamá. Y a nombre de todo el equipo de producción, me despido. Yo soy Chema Torrijos Legaspi y será hasta una próxima ocasión.